Iniciamos entonces desarrollando primero los conceptos. Convivencia democrática. Para poder vivir bien, para poder vivir tranquilos, es necesario que aprendamos a convivir entre todos nosotros. Primero hay que definir qué es convivencia. Vivir, subsistir, es un conjunto de experiencias que nosotros vamos a tener, pero convivir viene de vivir juntos, vivir en una colectividad. El ser humano siempre ha necesitado de otras personas. Desde la prehistoria, cuando el hombre empezaba a cazar, tuvo la necesidad de buscar aliados para el tema de la caza. Comenzó a formar aldeas y a entender que en equipo podría conseguir muchas cosas. En la edad contemporánea, el hombre sigue viviendo en equipo, pero quizás ya no trabaja en conjunto como lo hacía antes, ¿no? Si nosotros comparamos el Perú actual con el Perú de la época de los incas, con sus errores de convivencia, con la problemática que pueda tener, nos damos cuenta que en esa época sabían trabajar en equipo. Y en la actualidad, pues no se trabaja en ese equipo. Pero ¿por qué necesitamos a los demás? Porque somos un ser social por naturaleza. El hombre no puede estar solo. Quizás Alexis, un chico independiente, trabajador, ha decidido mudarse y vivir solo. Alexis compra ya las cosas del refrigerador, se emociona cuando lo ve lleno, ya tiene sus propios horarios, ya puede entrar y salir de casa cuando quiere, porque es su casa. Pero Alexis no puede hacer todo solo, porque Alexis se va a levantar temprano y va a necesitar ir a una panadería, y entonces Shanira va a estar atendiendo la panadería y le va a dar el mejor pan a Alexis. Vamos a suponer que Alexis ya sabe hacer su propio pan. Ya él tiene su horno en casa. Pues igual, él va a sacar la basura en las noches y va a tener que llevar esa basura al depósito municipal y tiene que haber alguien que lo lleve y alguien que lo administre. Entonces, Génesis es encargada del depósito municipal. Así que Alexis ya no tiene que ir a trabajar allá. Pero vamos a suponer que Alexis lleva su propia basura al depósito municipal. Pues va a necesitar alguien que administre la ciudad. Entonces se encuentra con Samuel, el alcalde del distrito. Y si te das cuenta, por donde miremos, no podemos hacer todas las cosas. Si Alexis fuese el alcalde, ya no podría hacer su propio pan porque no tendría tiempo. Y allí nos hemos dado cuenta que hay bastantes dificultades. Eso es vivir realmente en sociedad. Así estemos solos en casa, pues necesitaremos sí o sí de los demás. Pero la convivencia es un término que involucra no solamente estar juntos, sino estar juntos de manera armoniosa. Y ahí viene lo complicado. En pequeños grupos ya empiezan los problemas, ¿no? En casa vivimos con 5, 6, 7 gatitos y ya discutimos por cosas tan insignificantes como quién cogió mi champú, quién se puso mi polo, yo dejé aquí mi plato, ¿dónde está? Y esos pequeños problemas, pues en grupos más grandes siguen y siguen creciendo, hasta llegar realmente a los problemas que puedan existir en una sociedad llamada Estado. Es así entonces que, frente a los diferentes problemas que surgen por las distintas formas de pensar y personalidades que tengamos, van a surgir aquellas que no nos gustan, las normas. Las normas no son algo que todas las personas querramos acatar.
Si la norma fue hecha por otra persona, a nadie le gusta obedecerla, hay que ser sinceros. Todos obedecemos las normas que obviamente han sido puestas por nosotros mismos. Las normas son pautas de comportamiento, ordenan nuestra vida, pero hay diferentes tipos de normas. Las primeras normas son las normas morales, la segunda, las sociales y la tercera, las jurídicas. Las normas morales, aquellas que te enseñaron desde que eres pequeño en tu casa, tus padres, hasta en el colegio las reafirmaron y suenan más o menos así. Un día se encontraba Jorge Luis en su casa, todo bonito, con 4 añitos, tan dulce él. Y Jorge Luis se acerca a un florero y de pronto, oh magia, se rompió. Entonces Jorge Luis comenzó a dar vueltas por toda la casa, se acercó a su mamá y su mamá le pregunta, ¿quién rompió el florero? Y Jorge Luis obviamente se pone a temblar y entre palabras cortadas le dice, yo no fui. Se recuerda ese primer día de Jorge Luis como la primera mentira en toda su vida. La pregunta es, el gato dice, ¿a Jorge Luis se le notaba la mentira? Pues obviamente sí. Niño que miente en esta edad, pues niño que los padres saben que está mintiendo. Hasta que ya te vuelves experto, ¿no? Y podríamos preguntarle a Génesis, en pleno 2024, siendo hoy 18 de mayo, 5 meses de iniciado el año, ¿cuántas mentiras ya habrá dicho Génesis? Uf, dice Alexis. Claro. Entonces, si comparamos a Jorge Luis a los 4 añitos y a Génesis en pleno 2024, pues todos hemos tenido una evolución moral, pero en este caso es una devaluación de nuestra conciencia. La primera vez que mentimos nosotros, pues estamos tristes, preocupados, pero después nos volvemos expertos en mentir. Ahora, yo te preguntaría, ¿te gustaría que te mientan? E inmediatamente nosotros decimos que no. Pues desde que nosotros decimos que no nos gustaría que nos mientan, estamos afirmando que mentir está mal. Lo bueno es que tu conciencia tampoco es que esté tan devaluada, porque hay cosas que todavía sigues considerando que no son correctas. Por ejemplo, robar, asesinar. Y siempre hay un estándar de nuestra moralidad. Como la mayoría de personas suele flaquear un poco en su moralidad, pues nacen las normas sociales, aquellas que las va a dar una institución. Nuestro colegio es una institución y tenía normas morales. Recuerda tú cómo estudiabas, ¿no? Tenías algunas reglas, me imagino. Llevar un uniforme, quizás las chicas la falda bajo la rodilla, algunas con su lazo en el cabello, otras con su mojoncito así, con su mallita. Quizás los varones tenían que llevar el famoso corte escolar, el buzo no podía estar cosido a pitillo tampoco, o quizás otros tenían un colegio un poco más light, quizás un tipo preuniversitario, donde podías ir con todo tipo de ropa peinado, pero mientras sea decente. Eso va a depender mucho de la institución en la que estabas. Nuestra academia ADC también es una institución. Y obviamente te puesto una serie de normas, ¿no? Que me imagino es no reproducir el material, no pasar el link, porque obviamente no solamente es un respeto a la institución, sino un respeto a lo que realmente tú estás aportando y aprendiendo, ¿no? Tú estás pagando y es tu derecho. Pero también tu casa es una institución y tu mamá te pone reglas. Por ejemplo, por allí, Nicole tiene permiso para llegar hasta las 8 de la mañana con el pan. Nicole llega de la fiesta,
ha disfrutado hasta las últimas consecuencias y la reciben feliz. Pero quizás Milagros tiene que llegar a las 6 de la mañana. La mamá le dice, hasta las 6 de la mañana me vacilo nada más, porque a las 8 ya es mucho, hija. Hasta las 6. Milagros llega a las 6, no le dicen nada. Si ya pasa la cita, ya la gritan. De repente, Chanira no. Chanira le dicen, hija, en la madrugada nomás. Hasta las 4 tienes permiso. Y Chanira pues llega a las 4. Quizás Génesis le dicen, no, hijita, 3 de la mañana es suficiente. 3 de la mañana ya vienen los problemas, los muertitos aparecen. No, usted a las 3 en casa. Pero quizás tenemos a un chico, Jorge Luis, que en su casa le dicen 2 de la mañana suficiente, ¿no? Y llegamos a un Alexis, tranquilo él, que le dicen a las 12 como Cenicienta, hijo. Hasta las 12 nada más hay permiso. O tenemos un Samuel, que Samuel no lo dejan salir. Samuel le dicen, no, hijo, fiestas todavía. Cuando estés en la universidad en San Marcos y estén las verbenas ahí esta tarde, recién tendrás permiso. Por ahora, ingresa a la universidad. Puede ser, claro. Y Samuel no le puede decir, pero madre, ¿por qué mi amigo Alexis sí se puede quedar más tarde? O Alexis no le puede decir, ¿por qué mi amiga Génesis sí puede? Porque tu madre te va a decir, obviamente, que son sus reglas, que es su casa y que tú tengas tu propia casa. Porque las normas sociales en realidad se configuran en base a la institución. Una norma moral lo único que hace es devaluar tu conciencia y que tu conciencia te diga que está mal. Una norma social ya te quitan de la institución. Le dicen, busca otra. Y las normas jurídicas ya son mucho más peligrosas porque estas sí pueden tener condena. Existe lo que es la coerción, temor a la sanción. Entonces hay personas que solamente le hacen caso a las normas jurídicas por temor a la sanción. Alexis me contó una vez que él nunca robaría un banco. Sin embargo, nosotros lo hemos visto a Alexis comiendo caramandungas de un centro comercial. Y entonces uno se pregunta, ¿realmente Alexis se siente mal a robar una caramandunga? ¿O simplemente no roba un banco porque no quiere ir preso? Si dijesen que ciertas cosas ya no tendrían pena de cárcel, muchas personas empezarían a hacer esas cosas malas, porque ya no habría sanción alguna, mientras que otros se mantendrían fieles a sus costumbres y normas morales y no lo harían, por más que ya no tengan una sanción fuerte. Pero incluso hay personas que no le tienen miedo a la sanción, así que tenemos que utilizar la coacción. Que no nos referimos a esa coacción de violencia, ¿no? Sino a la fuerza de la ley, no a la fuerza de la autoridad, que es diferente. Esa coacción sí es la negativa. Para eso te voy a mostrar el siguiente video, para que entiendas un poquito lo que es la coacción. Ese videíto es de un delincuente y quiero que te fijes de lo que dice y de sus expresiones, para que entiendas que no todas las personas tienen coerción. Ese que vamos a ver no tiene coerción, así que hay que aplicarle la coacción. ¿Qué te han agarrado haciendo esta vez? Robando. ¿Qué has robado? Celular. ¿Un teléfono celular? Sí. ¿Tú estás arrepentido? Sí, estoy muy arrepentido. Ya no tiene la actitud desafiante ni la risa sarcástica, pues esta vez no podrá volver a burlarse de la ley. ¿Qué le dirías a la policía que te has burlado de la ley? Que me perdonen, me disculpe porque estoy mareado y lo he hecho de mareado. Fueron 7 las veces que Jonathan Mazo Quesada fue detenido por robar a transeúntes, pero siempre salía bien librado,
pues para las leyes peruanas, el arrebato de celulares es configurado como una falta y no como un delito. Anoche en 24 horas presentamos algunas de las veces que este ladrón burlón había sido detenido. ¿Cuántas veces ya te van agarrando los ternas? No me acuerdo. ¿Ah? No me acuerdo. ¿Varias veces ya? Varias veces. Varias veces. Con total descaro, se burlaba de los policías ternas que lo intervenían porque sabía que volvería a las calles a continuar robando. ¿Qué tal te parece la labor del Grupo Terna? Uy, es unos con man. ¿Ah? ¿Son efectivos o no? Buenos, hijos de ¿Son bien efectivos? Sí. ¿Ah? Jonathan Mazo Quesada fue detenido por octava vez, horas después de ser liberado. No, ¿Por qué robas? estoy decepcionado de la vida, señorita. Sí, ¿Cómo dice? estoy decepcionado de la vida. ¿Y por eso le arrebatas el celular a las personas? No sé, sino que toda una semana he estado tomando y la verdad ahora estoy sano y me arrepiento de todo lo que estaba haciendo. Una vez más, agentes del Grupo Terna lo capturaron por arrebatar el celular a una joven dentro de una combi, cerca al mercado Huamantanga en Puente Piedra. Dime, ¿cuántas veces ya te han detenido? Cuatro o 5 veces. Tienes como 8 denuncias. Sí, pero las denuncias, señorita, han sido de diferentes lugares. Acá no tengo denuncias. Nuevamente fue llevado a la comisaría de Puente Piedra. Gracias a la colaboración de la agraviada, este sujeto pudo ser denunciado por el delito de robo agravado y ser puesto a disposición del Ministerio Público. Aquí lo que tenemos que ver es qué está fallando en la fiscalía. Muy bien, entonces nos hemos percatado del delincuente burlón, le han puesto 8 veces detenido, 8 veces ha salido en televisión, y si te das cuenta, él en realidad no tiene el cargo de conciencia. Por ahí lo que le afecta es volver a la cárcel. Hay otro que no me acuerdo cómo se llama el video en sí de las noticias, donde el delincuente sale diciendo, él es muy bueno porque me captura siempre, y le preguntan, ¿y usted siente temor de ir a la cárcel? Y dice, no, en realidad ahí tengo a mis amigos. Cuando estoy fuera de la cárcel, también tengo otros en el barrio, y cuando ingreso nuevamente vuelvo a ver a mi gente. Entonces, desde ahí tú te percatas cómo no existe pues esta coerción y se tiene que aplicar la coacción de detención. ¿Qué es lo que falla allí? Pues obviamente el tema de dar una sanción efectiva, y obviamente eso va amarrado a la corrupción. Convivencia democrática, así como convivir. Es difícil en grupos pequeños, más difícil aún es convivir con grupos más grandes. En el Perú, por ejemplo, 33 millones de habitantes, que podamos estar de acuerdo, es súper difícil. Es por eso que en este tipo de democracia, en ese tipo de convivencia, no solamente se trabajan normas, sino también valores. Porque a veces pensamos que la solución es encarcelar, pero realmente no. Hay países como Suecia, como Suiza, como Dinamarca, donde están cerrando las cárceles por falta de presos. En América Latina creen que teniendo más cárceles, pues vamos a terminar con la delincuencia. Lo que va a terminar pasando es que casi todo el mundo esté preso y no solucionemos el problema. Dentro de estos valores tenemos la tolerancia, la igualdad, el pluralismo, el respeto, la libertad y el consenso. El respeto está en poder entender que las personas debemos ser protegidas de igual manera. Esta igualdad está basada en nuestros derechos humanos, pero hay que tener tolerancia a la diferencia, a los diferentes pensamientos, respeto a la diversidad de instituciones, que es el pluralismo, la libertad de poder llegar a cargos, de postular, de poder hablar, y obviamente entender que el consenso real de todos no existe. O sea, tener un resultado en que 33 millones de habitantes estén de acuerdo es complicado.
Usualmente el consenso es de la mayoría. Y esa mayoría no siempre va a representar un 80%, a veces un 15% en elecciones, por la cantidad de partidos políticos y de pluralismo que existe. Yo te pregunto, ¿estos valores se ven reflejados en una elección en el Perú? Si tú te das cuenta, en las redes sociales durante las elecciones la gente se insulta, deja de hablarse con su familia, con sus amigos, por todo lo sucedido. Cultura de paz. La cultura de paz está referida a un programa que hizo la UNESCO. ¿Por qué, chicos? Porque con todos los problemas de convivencia que existen se generan muchos conflictos. Los conflictos no son malos, los conflictos en realidad ayudan a crecer a la población. El problema no radica en el conflicto, el problema radica en la solución, que en lugar de buscar un diálogo, se torna violenta. Por ello, frente a la cultura de paz, nosotros vamos a aplicar un programa. Les cuento que la cultura de paz inicialmente se dio para niños, no para adultos, porque se decía que el adulto ya estaba inmerso en la violencia, así que era necesario, perdón, capacitar a los adultos más que todo. ¿Pero en qué? En cómo enseñarle a los niños, porque los niños eran los que tenían que crecer en este amor. Luego, ya la cultura de paz extendió un programa netamente para adultos, que es lo que vamos a trabajar la próxima semana, de lo que es negociación, mediación y conciliación. Un ejemplo de cómo los niños pueden ser inmersos en esta violencia es cuando, o se da cuando sufren de repente algún abuso en el colegio, ¿no? Si molestan a un niño, lo normal sería que el niño se acerque al docente, pero usualmente los consejos familiares, la mitad de ellos pueden ser conversa, habla con tu compañero, exprésate. Y la otra mitad de familiares le aconsejan al niño qué cosa. Recordarán ustedes, ¿cuál es el consejo principal? Todos hemos tenido algún familiar que alguna vez nos haya dicho de repente, defiéndete. Y ese defiéndete pues tenía muchas connotaciones, ¿no? Y eso obviamente está relacionado con el tema de la violencia. La violencia en el Perú ha ido creciendo cada vez más. Ya prender la televisión y ver noticias se convierte en escuchar todos los días sobre robos, asesinatos y situaciones por el estilo. Los niveles de violencia, inseguridad y criminalidad están afectando todos nuestros espacios, no solamente en el ámbito público, también en el ámbito privado. Razones por las cuales uno ingresa en la violencia. Primero está el tema de la competencia. Y esa competencia no solamente está involucrada de repente al colegio, sino hasta en la familia. Casos como Génesis. ¿Por qué aún no ingresas, Génesis? Tu hermana postuló y a la primera ingresó. Tu hermana Chanira ya va por su segunda carrera. Samuel, ¿cómo es posible que todavía no tengas 2 trabajos, 3 carros y 4 casas? Tu hermano Alexis ya se ha comprado una mansión. Por ahí, en otro corte, de repente más tradicional, ¿no? Jorge Luis, te vas por los 50 años y aún no me traes un nieto. Tu hermana ya va por su quinto hijo. Claro, y siempre nos pagan comparando. Su manía dice. Y entonces, ¿qué es lo que sucede aquí?
La competencia a veces puede ocasionar actos de violencia, ¿no? Si presionan tanto, pues, no, ¿por qué no tienes 4 carros? Va, salta el banco y le dice, mamá, ya tengo mis 4 carros. Imagínate, que también tengo una condena de 20 años, pero ya lo tengo. Falta de técnica de resolución de conflictos. No nos enseñan a conversar. Incluso cuando queremos arreglar problemas y queremos conversar realmente, pues terminamos peleando nuevamente con las personas, porque no sabemos cómo es dialogar sin buscar problemas o conflictos. O lo más común también, muchos hogares no tienen formación en valores y esto a la larga pues trae una serie de problemas. Es así que en los espacios públicos se dan también estos conflictos. Llámese espacios públicos a los diferentes ámbitos de la sociedad. Por eso hay problemas entre los alcaldes, en los comuneros, en la población en general, con las diferentes autoridades. Es así entonces que la población responde de las tres clásicas maneras. Conflictos comunes, manifestaciones, enfrentamientos, desaprobación de autoridades. Nadie quiere nunca al alcalde, nadie quiere nunca al congresista, nadie quiere nunca al presidente. El alcalde recién juramento y al día siguiente ya lo quieren sacar ya. Todavía no ha tenido la oportunidad de gobernar y la gente ya no lo quiere. Y obviamente el rechazo a ciertas leyes porque no nos gusta tampoco el orden. Recuerdo que querían quitar a las combis asesinas porque decían obviamente que eran muy informales, peligrosas, que es mejor tener ómnibus grandes, que se manejen con tarjeta como el Metropolitano y una serie de manifestaciones porque obviamente los que manejan estas combis, los que tienen este negocio no estaban de acuerdo. Y la gente tampoco porque sabía pues que a la larga esa combi asesina te lleva tan temprano al trabajo, ¿no? Y sin importar la informalidad, nos habíamos acostumbrado a ellas. La convivencia democrática tiene 3 hijos muy poderosos. ¿Pero en qué sentido? En el mal sentido. La convivencia democrática no lograda, vamos a encontrar, pues, la violencia más la pobreza, tiene de hijos a la discriminación, a la corrupción y a la delincuencia. Vamos a empezar con la discriminación. La discriminación es la exclusión de las personas en función de sus derechos. La discriminación tiene 3 pasos. El primer paso es un factor irracional. Alexis, hoy te noto muy delgado, Alexis. A la semana siguiente, Alexis, has engordado, me parece. Después está, Alexis, qué bueno que seas muy alto porque nos ayudas ahí a prender la luz, a enchufar las cosas. Ay, Alexis, eres tan alto que no sales bien en la foto. Y te vas a dar cuenta que la gente nunca está de acorde o de acuerdo con las cosas. Por eso que la discriminación empieza por esos factores irracionales. Paso número 2. Acá viene lo más duro. La aceptación popular. Voy a coger a Génesis con tu permiso para poder hacer un comentario. Ya con la confianza, primero pido las disculpas del caso. Imagínate que en clase yo le digo a Génesis, ¿no? Génesis, eso te pasa por ser una negra ciclera. ¿Cuál sería la reacción del pueblo? ¿Qué harían ustedes si yo en la clase dijera ello? Exacto. Maricris dice, ¿qué pasó? ¿Se reirían o no se reirían? Sí, se reirían, hay que ser sinceros.
bajo qué connotación. Pero si te das cuenta, puede ser una broma, pero igual esa broma tiene una connotación racista muy fuerte. Nosotros no deberíamos aceptar ese tipo de comentarios. Nosotros deberíamos incluso denunciarlos. He visto ya, bueno, con este tema de la plataforma de TikTok, que ahora todos suben por allí, ¿no? Em, He notado que publican pues cosas que pasan en clases virtuales, en vivo, denuncias. Y es bueno la forma al menos de poder alzar nuestra voz y no permitir que nos traten de esa manera. Pero realmente, en la mayoría de casos, casi todas las personas suelen reírse de las cosas y no denunciarlas. Si no las denuncias, eso va a continuar. Podría ser la próxima no Génesis, podría ser Maricris, podría ser Jorge, podría ser Alexis. 3, menoscabo de derechos. Lo que busca la discriminación no es generar un insulto. Lo que busca la discriminación es segregar a alguien, sacarla de algo. Porque más adelante yo puedo poner mi restaurante y prohibir el ingreso de ciertas personas. Y eso obviamente estaría mal. Existe una discriminación directa o indirecta. Vamos a poner una discriminación indirecta. Ahí les dices, ¿cómo sería esa? Miren, escuchen lo que voy a decir. Se necesita, señorita, de buena presencia. Entre 15 a 25 años. Yo te pregunto, ¿qué es buena presencia? ¿Cómo entenderías tú ese mensaje? Si completamos, se necesita señorita de buena presencia para atención al público. ¿Qué significará buena presencia? Alexis me dice tiene que ser guapa, buena apariencia, ¿no? Bien vestida quizás. ¿Cómo se la imaginan? Delgada, gruesita, gordita, alta, bajita, de algún color de piel en particular. Como él me dice alta, me la imagino. Alta sinónimo de buena presencia. Delgada, 170 aproximadamente, blanco, ojos de Alexis. Siguiendo el canon tradicional de belleza, ¿no? Porque ahora el canon de belleza también ha cambiado. Según el movimiento estético del siglo XXI, en la filosofía, la belleza actualmente es considerado lo horrendo. Mientras más horrendo sea, es más bello, porque es exclusivo y original. Ese estándar de belleza ahora pues rompe los esquemas, claro, la nueva corriente de estética. Sin embargo, la belleza tradicional era alta, blanca, ¿no? Ese mensaje puede ser un mensaje sencillo que encontremos pegado en un restaurante, afuera de la puerta, pero que tiene una carga de discriminación muy amplia. Y la directa ya pues es más que obvio, ¿no? Si yo pongo y prohíbo el ingreso de personas de color, ya estoy discriminando. Pero casi la mayoría no hace ese tipo de discriminación. Las discriminaciones siempre son indirectas, por eso hay muchos programas de televisión que lo cierran porque han hecho discriminación con los apellidos, ¿no? Es muy común que hagan broma con los apellidos asiáticos, por ejemplo, como si fueran de sonidos raros. Claro, para el español, para nosotros, sus apellidos pueden sonar diferentes, pero es lo mismo como nuestros apellidos pueden sonar para ellos extraños, y uno no puede mofarse de nada de eso. La discriminación indirecta también. Incluso ahora se está penando y se está sancionando la discriminación tentativa. Por ejemplo, cierran un programa de televisión o lo multan
por utilizar apellidos, por utilizar estereotipos. Antes la paisana jazzista estuvo por mucho tiempo, ahora no se puede utilizar nada de esa connotación. ¿Se acuerdan ustedes la mazamorra negrita? Que en realidad no lo veíamos como algo discriminador, ¿no? Sino lo veíamos vinculado a la cultura. La población afrodescendiente nos trajo una serie de alimentos y dentro de esos estaba pues la mazamorra, pero está prohibido. Tuvieron que cambiarle el nombre, no se podía llamar negrita, y no podían utilizar ya la imagen de la negrita. Y eso que el turrón la de Pepa creo que hasta el símbolo, si se dan cuenta ya no sale la señora en el turrón, creo. Hicieron una serie de cambios. Aunque creo que por ahí estaban observando de que al menos sea Doña Pepa y no decían negrita. Algunos consideran que de repente es muy exagerado, pues otros lo ven necesario con la cantidad de casos de discriminación que existen. Ahí está. Social. La discriminación social es la más común. Hay de varios tipos allí. Por ejemplo, la clásica por dinero. La otra por apariencia. Como luces. Hay un experimento social que lo he visto repetido en redes sociales y bueno, en el TikTok ahora, que una persona de dinero, ¿no? Ingresa a un restaurante vestida de ropa distinta, quizás un poco sucio, viniendo de trabajar. Hay un experimento social donde viene vestido de mecánico que recién sale del trabajo y va a un restaurante muy, muy caro. Entonces la persona se sienta y pide una comida, primero lo miran mal, no la atienden, todas las personas son atendidas primero, luego cuando ya logran pues el tema de la atención, insinúan como que no va a pagar, le cobran antes todavía, y otro día esta misma persona llega pues al restaurante con mucho dinero, con una buena vestimenta y lo atienden distinto, incluso le dan una atención privilegiada, le traen cosas de cortesía y el experimento muestra cómo una persona, solamente por vestir distinto, puede ser tratada de otra manera. Y por familia, ¿no? No todos son tratados igual cuando tienen una familia nuclear tradicional, de repente padres o madres solteras. Ahora es más común porque la realidad familiar de la gran mayoría de personas no es la clásica tradicional. Pero antes, no tener una familia unida o nuclear generaba complicaciones, incluso en una época, pues los colegios, ¿no? Algunos colegios parroquiales, recuerdo, no permitían el ingreso a niños que no tuvieran a sus padres casados. O por apellido, claro, mi estimado yo. El apellido, ¿no? Tú escuchas un apellido y la gente dice, mira cómo suena ese apellido. Y por ese apellido te pueden dar muchas más cosas. Incluso hay personas que conservan el apellido de ciertas familias, pero no conservan la posición económica. Pero por ese apellido ya tienen más peso que otros. Todo eso es discriminación. Étnico es la clásica, ¿no? Discriminación racial. Creo que la mayoría de personas cuando hablan de discriminación piensan en racismo. Pero ahora ya el racismo ha quedado como término desfasado porque ahora hablamos de una discriminación étnica. Ya no solamente te discriminan por el color de piel, no te discriminan por tus costumbres, por tu forma de hablar. La población quechohablante es muy discriminada por su forma de hablar. Te discriminan por tu ropa, vestimenta y todo eso se considera pues una discriminación étnica. Hoy día se celebra el Día de la Población Indígena, ¿no? De la mujer indígena, del hombre indígena, que se ha revalorado. Y acaban de firmar hace unos días una ley en el Congreso
a favor de la población afrodescendiente, revalorándola y penando cualquier acto de discriminación contra la población afrodescendiente. Ha habido una mesa negra que llaman mesa afrodescendiente en el Congreso. Laboral. En el colegio nos hacían bullying, que también es discriminación, pues en el trabajo nos hacen moving. Por ser nuevos, nos pueden discriminar. Quizás por ser los más jóvenes, por ser mayores, eh, por ser mujer, por ser varón. ¿Quiénes no han pasado los temas de discriminación? Yo les cuento una anécdota. Cuando yo estaba jovencita, es, bueno, ya estaba en la universidad y bueno, estaba en los primeros trabajos, ¿no? Salió en Computrabajo, creo, en esa época. Sí, un anuncio de una institución, de un instituto de aduanas. Necesitaban docentes para cursos de verano. Ah, dije, estoy de vacaciones, vamos a probar. Bueno, nos presentamos y habían casi todas chicas, eran mujeres. De ahí me percato que decía se necesitaban profesoras. Y bueno, allá. Voy en la entrevista y primero se hace la entrevista individual tradicional. Y cuando ya terminan todas las personas que estaban ahí la entrevista individual, porque dijeron que iba a haber una entrevista grupal, por eso esperaron, ¿no? Entonces ya todos nos juntan en un paticito, un pasaje que tenía, un pasadizo que tenía el instituto, y aparece el promotor, se podría decir, porque no era el jefe. Entonces nos comenta que sí, habían habido buenas entrevistas, todo, y mira este comentario que a mí me sonó en esa época muy particular. No había de repente la época del celular como tenemos ahora para grabar. Pero el hombre menciona lo siguiente. De ser seleccionadas, no se olviden que uno de los requisitos para trabajar aquí es participar de todas las reuniones de confraternidad. Bueno, hasta ahí podría ser. Bueno, te ofrecen una reunión, una celebración, puedes asistir. Si por ahí el jefe decide bailar con ustedes, si quiere bailar, ustedes tienen que bailar porque es parte de su trabajo en la institución. Si por ahí les invita a tomar algo, ustedes también tienen que aceptar porque es parte del trabajo de la institución. Entonces el señor hablaba, yo me quedaba mirando, ¿no? Justo ya se termina de hablar y ya nos tendríamos que ir. Yo llego pues diciéndole a mi mamá, yo no vuelvo a ese lugar, le digo, porque así me llamen, yo no vuelvo. Porque me sonó extraño. Nunca me había pasado eso de las veces que había trabajado o algo. Yo nunca supe si las demás personas vinieron. Ya después no vi el anuncio tampoco en Computrabajo ni para hacer denuncia, no era tanto las redes sociales como ahora. Yo me quedé pensando, ¿no? Claro, yo, por ser de servicios los más antiguos que deben tener más jerarquía, eso sí es verdad, el clásico derecho de piso que se suele pasar. Y así tú te vas dando cuenta, ¿no? O trabajos que no te pagan las horas extras y te obligan a quedarte porque dicen que es su trabajo por ser trabajador de la empresa y esas cosas pues no deben pasar. En el ámbito religioso, en el ámbito ideológico, nos hemos dado cuenta nosotros a lo largo de la historia que mientras más religiosa sea la persona, mientras más política sea la persona, mientras tenga siempre una ideología marcada, pues es una persona que suele fomentar actos de discriminación más continuos. Date cuenta que la discriminación entre grupos religiosos es más fuerte que entre ateos y religiosos. De nacionalidad. Inicialmente son las famosas chapas que les ponen a los diferentes países, pero luego eso tiene una carga muy negativa. Cuando quieres buscar trabajo en otro país y tienes esa connotación, todos piensan que eres así. La gente piensa en peruano y piensa en come paloma, sucio, ratero. Y tú dices, no, pero yo no soy así. Pero muchas veces nos toman de esa manera. Hay gente que piensa en colombiano, claro, los estereotipos, y lo relacionan inmediatamente con el narcotráfico, ¿no? Con la trata de personas. Hay personas que piensan en venezolanos y piensan en el Rappi, ¿no? Vendedor de Rappi, los vacilaban en un tiempo como descuartizador por la noticia que hubo, obviamente, de ese tipo. Y te vas dando cuenta que sí, Génesis, exactamente. La discriminación por nacionalidad es conocida también como discriminación xenófoba, porque por un tipo de nacionalidad hay una discriminación específica, que es diferente a la étnica, que es a un color específico de piel o a un grupo específico de la sociedad. Por discapacidad, ¿no? Creo que la discriminación por discapacidad es la que más muestra
lo que es la discriminación indirecta. No vas a encontrar así nomás un lugar que diga prohibido el ingreso a invidentes o prohibido el ingreso con silla de ruedas, pero sí te vas a dar cuenta que la persona misma deja de ingresar a un lugar porque no encuentra el lugar o no encuentra el mobiliario adecuado para desenvolverse en todos sus derechos. Por ejemplo, retrocedamos el tiempo a nuestros colegios y busca una rampa en tu colegio. Si la encontraste, a buena hora. Y si no, piensa en un ascensor al menos. Muy bien, Alexis. Alexis tenía ascensor. Pensemos en nuestros baños del colegio. Un baño para discapacitados había, como en los centros comerciales. No. ¿Qué pasaría si llega un niño con una madre invidente? ¿Podría leer los documentos de la institución? ¿Podría firmar de manera correcta? Date cuenta que en nuestro país tenemos muy pocos espacios para discapacitados y los que hay, la gente no los respeta. Tú anda a un estacionamiento y mira dónde está, quiénes están estacionados donde hay espacio para personas con discapacidad. O sea, esos espacios no se deben utilizar. Así está lleno de estacionamiento, el espacio para personas con discapacidad tiene que quedar libre para cuando una persona lo necesite lo pueda utilizar. Claro, por supuesto. Eso es una discriminación indirecta. Directamente no se lo dices, pero indirectamente le estás limitando el tener los mismos derechos que nosotros. Orientación sexual. La población LGTB más es discriminada, independiente de si estamos o no estamos de acuerdo, de si creemos si esto debe pasar o no debe pasar en la sociedad, de cualquier cosa, pues los discriminan hasta cuando hacen bromas, cuando hay personajes en televisión, o en series de personas LGTB más, siempre los retratan exagerados. Pero sin irnos muy lejos, la mujer también sufre discriminación por ser mujer. Incluso esto se puede tornar luego ya en delito, que sería pues el feminicidio. Y el varón también, porque si al varón lo maltratan, la gente se burla de él. En lugar de ayudarlo, pues se burla. En redes sociales una persona denuncia el maltrato de una mujer y la gente le dice, oye, ¿cómo te vas a dejar pegar por una mujer? Etcétera. Hace unos años atrás, un año creo, 2 años, sí, porque en pandemia no recuerdo si haberlo leído, salió en las redes sociales, creo que en ese tiempo estaba en el Facebook, ¿no? Donde salió, donde lo leí, que había unas mujeres, o sea, dos mujeres, que asaltaban casas, era en otro país, y que cuando ingresaban a las casas incluso violaban a los que encontraban allí. Fue un hombre que denuncia a estas mujeres. ¿Cuáles eran los comentarios debajo de la noticia de un periódico oficial, de una noticia internacional? Aquí dejo mi dirección por si me quieren robar. Miren, no es por exponerme, pero acabo de comprar un nuevo televisor. Yo vivo en tal lugar. Si desean, dejo la puerta abierta. Esos eran los comentarios. Y de 200 comentarios que habían cuando yo leí la noticia, creo que 150 eran de ese tipo. Y hasta más, ¿ah? Porque yo me di esto de leer por la forma en la que comentaban. Y realmente era una noticia que en otro país pues había generado controversia. Eran muchas casas afectadas, muchas personas ultrajadas, porque no solamente habían violado pues a jóvenes en general, incluso a un abuelito que había en una casa. O sea, la noticia era bien cruda, era que tiene la conciencia moral, uno piensa como humano, pues obviamente no haría esos comentarios. Y es ahí donde te das cuenta que la discriminación está en todo tipo de género. Vamos con el segundo problema, la delincuencia. Entonces, delinquir es vulnerar o infringir la ley. Y comenzamos a analizar situaciones.
Es tan malo, legalmente hablando, entrar a una casa sin permiso como tocar un timbre e irte corriendo. Es tan grave estar en un centro comercial y abrir una bolsa de dulces y llevarte uno y dejar la bolsa abierta, como ir y robar un banco. Pero ¿cuál es la diferencia? Que por tocar un timbre e irte corriendo no vas preso, porque es una falta, mientras que entrar a una vivienda y allanarla es un delito. Llevarte un dulce en un centro comercial es una falta, pero no vas preso por eso, sin embargo, por robar un banco sí. Así que esta infracción a la ley divide todo en falta y delitos. Además de eso, bueno, si me preguntan más o menos cuáles son faltas o delitos, vamos a ver algunos ejemplos. Y eso está contenido en los códigos, ¿no? Código penal, código civil, por eso que los abogados siempre tienen sus códigos. No es que se memoricen las leyes, sino que utilizan esos libros. También tenemos nosotros el caso de la edad. Más de 18 años, delincuente. Menos de 18 años, falta. Entonces, antes, Jorge Luis, de 30 años, por ejemplo, tenía su pandilla juvenil. Y dentro de su pandilla juvenil, pues tenía gente de diferente edad. 16, 15 años. Ahora el de 16, 15 años es el cabecilla de la banda. Y tienes gente de 12, 13 años. Si tú cometes un delito siendo menor de edad, pues te van a juzgar como menor porque así lo dice la Convención de Derechos del Niño. Para que recién vayas a la correccional o Maranguita tienes que tener 14 años. Entonces, si un niño de 12 años roba, asesina, pues ¿qué le va a decir la comisaría? Gracias por su visita, gracias por venir. ¿Qué más le va a decir? Sí, en realidad el arrebatamiento de celulares sigue siendo falta. Solamente que si el ladrón ya lo hace de manera continua, tiene muchas denuncias por acumulación de faltas, se le puede procesar como delito. Pueden haber robado 3.000 soles y van a buscar más esa billetera con 3.000 soles que el celular que te costó 7.000, por ejemplo. En otro país que también, pues, la mayoría de países tienen firma la convención, Colombia creo que fue, Ecuador, si no me equivoco, hubo un señor que manejaba el bus, ¿se acuerdan? No sé si lo vieron ustedes, yo lo vi en redes sociales, que subieron a asaltar el bus, le quitaron todo, y al final, igual, habiéndole robado todo, y el señor habiendo entregado todo y todo normal, le disparan. Y cuando van a averiguar, pues el que disparó tenía 13 años. El otro ladrón era mayor de edad, pero el que le disparó sin razón alguna tenía 13 años. Entonces, ese tema del pandillaje juvenil también es complicado. Hay ciertas situaciones culposas y dolosas. Bueno, sí, desde que él sale solo, ya le falta familia, ¿no? Que ponga ahí la mano dura, pero la educación es la base, dicen tantas cosas. Vamos a suponer que Génesis estaba jugando con Daisy, estaban empujando así como que en broma, y Daisy cayó en la acera, en una vereda, y perdió la conciencia. Cuando van a ver, Daisy había perdido la vida. Génesis no tuvo la intención de matarla. Por lo tanto, se considera homicidio culposo. A pesar que suena a culpa, en realidad culposo es que no quisiste hacerlo. Sin embargo, si nos encontráramos en un examen de ADC en vivo y, por ejemplo, Samuel le invita a su amigo Alexis una bebida y luego nos damos cuenta que Alexis pues no despierta, que Alexis ha muerto. Y Samuel dice, "Ay, al fin, una vacante libre". Eso ya no es homicidio culposo. Eso es homicidio doloso, porque tenía la intención de generar dicho homicidio.
Claro, hay culposo y doloso. En todo, en todos los delitos hay culposo y doloso. Bueno, el aborto y la eutanasia siguen considerándose delitos por lo mismo que no tenemos el permiso, aunque ya ha habido un caso de eutanasia en el Perú, pero no, todavía es delito. Tráfico de órganos, secuestro, ¿no? El caso de robos, son tantos los tipos de robo que hay en el Perú que hay hurto, raqueteo, extorsión, robo, carterismo, crimen organizado, asalto a mano armada, asalto simple. La violación sexual es daño contra la integridad moral y también contra la libertad, en este caso, libertad sexual. No portar tu brevete es una falta, pero conducir en realidad a velocidad efectiva, o no tener uno, ya es un delito. Matrimonios ilegales, matrimonios arreglados, obligados, falsificados. De repente Alexis se ha casado en varios lugares del Perú, ya eso se consideran delitos. No es lo mismo divorciarse por un trato o algo en común que divorciarse por infidelidad. La infidelidad tiene una sanción e incluso pagan una indemnización. ¿Sí? Culposo sin intención, doloso con intención. Exacto, Génesis. Ahora, delito tributario, no pagar, reducir tributos. Contra la fe pública es muy común no solamente la falsificación de documentos en Azángaro, sino profesionales que imparten un servicio del cual no están calificados, ¿no? Génesis puede ser una odontóloga, por ejemplo, pero ella todavía no ha estudiado para poner brackets, entonces no lo puede hacer. En el caso de contra el honor, hay que diferenciar las faltas de difamación con los delitos de difamación. Por ejemplo, no es lo mismo decir, me encontré a Samuel con 10 mujeres afuera, a decir, sí, es verdad, Milagros es la que asaltó esa casa. Porque el primer caso de decir, estaba con 10 mujeres afuera, más que todo es una intención de dañar el honor. En el otro, estamos ocasionándole un cargo penal. Por lo tanto, esta injuria se considera un delito mayor, igual que la calumnia, a la simple difamación. Y contra el patrimonio cultural. Por ejemplo, si nosotros pintamos un patrimonio, es una falta. Romperlo, destruirlo es un delito. Pero pintar un patrimonio es una falta grave que cuesta aproximadamente 3 millones de soles. Así que es preferible no tocar un patrimonio. No es como hacer un grafiti en cualquier pared. Un patrimonio suele tener un daño, o sea, dañarlo suele tener un cargo mayor. Y vamos con el delito más conocido por el pueblo peruano, la corrupción. Número uno, la corrupción se da en el sector público, es decir, con dinero del Estado. Porque en el sector público no puedes trabajar con tu familia, mientras que en el sector privado sí. La diferencia. Dos, la corrupción está marcada por un corrupto y un corruptor. Acto de corrupción, ambas partes. Tres, empieza en todo ámbito. No tienes que ser funcionario del Estado para decir que se está dando una corrupción. Por ejemplo, padres que pagan para pasar de año.
que sus hijos pasen de año, obviamente. Universitarios que pagan para pasar el ciclo. También vamos a encontrar la corrupción en cosas que a uno parecen normales, ¿no? Por ejemplo, que tu familiar trabaje en una institución del Estado y te permita pasar primero, o eso por el estilo, también se considera corrupción. La corrupción está tan arraigada en el Perú que, obviamente, nosotros ya lo hemos normalizado. E incluso hay 350 tipos de corrupción. Si tú creías que los que veías en televisión eran los únicos, no, tienen sus subdivisiones. Causas de la corrupción. ¿Por qué hay tanta corrupción? Porque sabemos que por debajo la gente financia a los partidos políticos, tener cargos, falta de transparencia en cuentas del Estado, porque no rinden ese balance y obviamente pueden haber desfalcos, y la débil institucionalidad. Cuando encuentras un eslabón bueno que no puedes corromper, siempre te queda la idea de que vas a encontrar uno que sí. Eso es lo que suele pasar. Saben por dónde romper el eslabón. Vamos a analizar algunos tipos de corrupción. Empezamos por la extorsión. ¿Qué es la extorsión? Es la amenaza. Y no tiene que ser necesariamente violenta, puede ser sutil, como por ejemplo, Shanira, necesito por favor que firmes este documento. Y Shanira dice, no, yo no puedo firmar ese documento, yo no he visto ninguna vez a esta persona estudiando, ninguna oportunidad estudiando. Y el jefe le dice, tienes razón, Shanira. Por cierto, te iba a mencionar que posiblemente solamente trabajes hasta la próxima semana. Entonces Shanira dice, jefe, no se preocupe, yo firmo el documento. Muchas gracias, le dicen. Esa es una extorsión. Es una amenaza que está utilizando la persona que tiene poder, por eso se llama abuso de poder, sobre a otra que no lo tiene. Concusión. La concusión es el pedido informal o formal de dinero teniendo un cargo. Pero la concusión es un pedido que no necesariamente consigue lo que quiere. O sea, yo, por ejemplo, puedo ser un policía y te puedo pedir dinero a cambio de no ponerte la papeleta. Si no me lo das, te pongo la papeleta. Pero estuvo la concusión. Se puede llamar así. La extorsión también se puede, es un condicionamiento, claro. Se puede condicionar a la persona. Sí, es verdad. No es la extorsión de repente que estamos acostumbrados en los cobros de cupo y esas cosas. Cobro indebido o exacción ilegal. Es un dinero, se te piden un dinero que no se debe cobrar o te condicionan algo con ese dinero. El más común de los casos de cobro indebido, por ejemplo, es la PAFA. La PAFA de los colegios públicos es una asociación de padres de familia que busca pues hacer algunas cosas por el colegio. Yo recuerdo que cuando estaba en el colegio la PAFA era de montos muy pequeños, ¿no? 5 soles, 10 soles, hasta 20 soles creo que es los más caros que escuché. Pero recuerdo haber visto noticias en televisión donde algunas APAFAS cobraban 300 soles al año, no mensual, porque si no ya sería pues una mensualidad de un colegio privado, ¿no? En algunos casos. ¿Y dónde empieza el cobro indebido? Cuando de repente el director decía
No podrá matricular a su hijo si primero no paga la PAFA, porque la PAFA en realidad no es obligatorio, es algo voluntario por parte de los padres. El fraude se da a un proceso. Hay fraude electoral, hay fraude o hubo fraude en el examen de admisión, también en una oportunidad que lo volvieron a hacer. Prevaricato, que haya corrupción es grave, pero que encima el juez que te debe defender sea corrupto es más grave aún, eso se llama prevaricato. Cuando alteran las sentencias porque obviamente han recibido algún beneficio. Requerimiento indebido, te piden algo o solicitan algo que no se puede, como por ejemplo, que tú eres alcalde y como alcalde recibes cuidado de la policía, pero tú estás pidiendo resguardo policial para tu esposa, para tu suegra, para tu mamá, ya eso es requerimiento indebido. Vamos con los tipos de corrupción más comunes. Cohecho activo, soborno y cohecho pasivo. Suele conocerse como la famosa coima. Activo es el que paga. Y pasivo, el que recibe o pide. Profesora, pedir no era concusión. No, es que esta es una concusión consumada. Es decir, ya te pagaron, pues, ¿no? Ya no es solamente un pedido. Entonces, el cohecho activo y cohecho pasivo, un ejemplo podría ser el tema de la policía, ¿no? Los clásicos pagos que le dan a la policía para no recibir papeleo. El policía realizaría el cohecho pasivo y el ciudadano el cohecho activo. Peculado también es muy común en el Estado. Es utilizar el dinero o los bienes del Estado en nuestro propio beneficio. Por ejemplo, hay peculado de dinero. A York le dieron 2.000 soles para poder arreglar la pista de un distrito. Y le sobraron 500 soles. Y York le dice, ay, voy a ir a comer con Génesis, por ejemplo. Voy a aprovecharla y llevar a comer pollito. Pero no lo está llevando a comer pollito a Génesis con su dinero, sino con el dinero del Estado. Y eso se llama peculado. También puede ser de objeto. Por ejemplo, Jorge es policía y utiliza el carro de la policía para irse a pasear el fin de semana con su familia. Ah, tú dices, pero lo va a devolver, profesora, no es igual que lo que hizo York, porque York ya no puede devolver el dinero. Sí, pero igual, así devuelva el carro no era usado, no debió ser usado para eso. La gasolina de ese carro está puesta por el Estado. Y hay cosas que parecen normales, pero en realidad son graves. Por ejemplo, si tú tienes a una tía que trabaja en un ministerio y que es secretaria de repente, y te dice, sobrino, tráeme tus separatas de la academia, yo te las imprimo, no te preocupes, no te cobro nada, porque traes de la oficina. Eso también es peculado. La malversación de fondos parece buena, ¿no? Porque no es tan grave de utilizarlo para mi beneficio, sino para el mismo Estado, pero en realidad tampoco lo es. Vamos a suponer que a Yor le sobraron los 500 soles, pero no, esta vez no invita a Génesis a comer, sino que decide comprar algunos tachos de basura nuevos para esa zona donde arregló la pista. Malversación de fondos. ¿Por qué? Porque no avisó en el documento que se iba a realizar una compra adicional y los fondos del Estado no fueron liberados para colocar tachos de basura nuevos en esa zona, aunque parezca una obra buena. También hay malversación de fondos por una obra innecesaria. Por ejemplo, piscina para los congresistas.
por más que sea en beneficio, George. Por eso, cuando sobra dinero en el Estado, todo lo devuelven y vuelven a pedir el dinero. Es que hay una diferencia de repente en pedir dinero para poner mobiliario escolar, por ejemplo, a pedir dinero para arreglar carpetas. Si tú eres muy exacto con lo que vas a hacer, pues obviamente vas a caer rápido en lo que es malversación. Pero si eres un poco más general, podrías utilizar mejor ese dinero. Innecesaria sí es más grave, ¿no? Por ejemplo, una piscina para los congresistas, las canastas de los congresistas, los bufetes de los congresistas, los 300 queques, 3000, ¿no? Cupcakes que hizo Sagasti para celebrar su cumpleaños, ¿se acuerdan? Eso. ¿Por qué es malversación de fondos? Porque te van a avisar, no te están robando, te están diciendo en la cuenta general que han utilizado dinero para comprar 3000 queques. O te están diciendo que han cogido dinero para hacer canastas. Te van a avisar, pero obviamente ese es innecesario, es un gasto que no debería darse. Y también cuando ha sido un gasto particular para una institución. Por ejemplo, compro laptops nuevas para la oficina sin haber hecho un inventario y sin darme cuenta que las otras oficinas también deberían tener su remodelación de laptops. En el Estado muchas cosas parecen buenas, pero son también actos de corrupción. Colusión es una especie de cohecho, es decir, pagar para recibir algo, pero es un cohecho empresarial. Ejemplo, Odebrecht. Pagas, pero ¿para qué? Para que todos los contratos del Estado se hagan contigo. Eso es lo que tú quieres. La colusión es incluso elegir a una empresa sin haber hecho un contrato. Así no te hayan pagado, ya de por sí no estás ayudando. Hay una influencia ahí, por detrás. El lavado de activos no es un acto de corrupción en sí, es un delito. Pero está aquí en esta zona para que más o menos recordemos, pues, que la mayoría de personas que caen en actos de corrupción terminan cometiendo el delito también de lavado de activos para esconder ese dinero que han sustraído del Estado. Porque no es pequeño, son grandes cantidades. Y el tráfico de influencias es tener un conocido, ¿no? Por ejemplo, si habla del nepotismo, contratar a un familiar. No puedes contratar a un familiar hasta tercer grado de consanguinidad. Es decir, no puedes contratar a tu papá, a tu abuelo, ni a ni a tu bisabuelo, perdón, ni a tu hijo, ni a tu nieto, ni a tu bisnieto, ni a tu hermano, ni a tu primo, ni a tu tío, así. Y también hasta segundo grado de afinidad, no puedes contratar al suegro, al cuñado. Y puedo contratar entonces a mi mejor amiga y puedo contratar a mi ahijado, sí, en el sentido de que eso no sería nepotismo, pero eso no significa que no sea tráfico de influencias, porque si es que ellos pasaron formalmente el concurso, está bien, pero si no tienen ni siquiera, por ejemplo, el título para estar ahí en ese espacio o cargo, pues obviamente hay un beneficio de fondo, no hay una ayuda de fondo. El tráfico de influencia también te permite, incluso como les decía, pasar primero en una cola, ser atendido primero o ascender a un cargo gracias a que tienes a un conocido. Sí, lo que llaman informalmente vara, George. Eso, la vara se traduce como un delito de tráfico de influencia. Esta parte son los mismos delitos que hemos hablado a Diva, pero con los nombres exactos de repente, porque a veces he visto que en algunos exámenes pues utilizan estos nombres un poco más complicados. Cohecho genérico y cohecho específico. No es igual pagarle a un funcionario cualquiera que pagarle a un miembro del Poder Judicial. Si yo le pago a un policía, llevo menos años de cárcel que si le pago a un juez, por ejemplo.
Por el tipo de función que tiene esta autoridad, el delito es mayor y los años de cárcel son mayores. Pasivo propio e impropio. Propio es cuando a mí me pagan para hacer mi función. Vamos a suponer que yo firmo documentos, firmo certificados y me pagan para que firme uno, así sea falso de repente o que de repente el candidato no ha ido, el participante no ha ido, pero yo voy a firmar por su asistencia. Entonces, si yo hago esa función de firmar, me están pagando por hacer mi función, pero igual me están pagando. Entonces sería cohecho pasivo. También es pasivo propio cuando yo mismo realizo la función. Impropio. Número uno, me pagan para no hacer mi función, es decir, me pagan para no firmar. Dos, me pagan para hacer otra función que no es mía. O tres, me pagan pero otro realiza el acto. El cohecho pasivo específico y jurisdiccional es el mismo que hemos estado hablando más o menos de los términos. Peculado, yo te dije que había peculado de dinero y peculado de objetos, ¿no? Utilizar el carro, la fotocopiadora, ese es de uso. Y coger el dinero es doloso o culposo si es que yo lo cogí, yo lo gasté o yo lo cogí y lo gastó otra persona. Variantes de colusión. Hay colusión simple y colusión agravada. Colusión simple es cuando la empresa paga para ganar, pero es una buena empresa. O de repente para ganar una obra pequeña. Pero colusión agravada es para, o se da cuando una empresa que paga es una empresa mala y que obviamente está generando un perjuicio grande al Estado. O quizás es una empresa que independiente si es buena o mala, pues casi todas las obras del Estado van a ser realizadas por esta empresa, como pasó en el caso de Odebrecht. Ahí entonces estaríamos hablando de colusión agravada por el perjuicio que se le va a encontrar al Estado. Ahora sí. Y para terminar, uy, terminamos en realidad. Pensé que había otro más. Esos son los delitos que hemos visto hoy día. Pero para terminar y poder practicar un poquito antes de hacer nuestras preguntas, pues vamos a hacer un quizzis chiquitito nada más. Un quizzis de 7 preguntitas donde vamos a practicar algunos conceptos básicos de convivencia democrática. Y ya luego vamos a nuestras preguntas formales. Te voy a enviar el archivo que hemos avanzado ahorita para que lo tengas con sus modificaciones, con sus anotaciones. Ahí está.
e ingresamos al de aquí. Siete preguntas nada más son, así que son fáciles. A ritmo de instructor, chiquititas como para calentar y despierten porque los sábados ustedes se quedan medio cansados allí. Muy bien, ingresamos a este enlace y ya luego de eso resolvemos nuestras preguntas para irnos a descansar. Vamos a iniciar entonces a la cuenta de 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Empezamos. Es la manera de convivir en la que se respeta la dignidad y la igualdad de todas las personas. Obviamente, convivencia democrática, porque este concepto de dignidad e igualdad de todas las personas ya va más allá de solamente vivir en un espacio pequeño. Cultura de Paz es un programa, en realidad, que se da dentro de la convivencia democrática. Es actuar junto con otros buscando el bien común. La participación ciudadana hace referencia, ¿no?
El diálogo es el principio básico de la cultura de paz. Diálogo y respeto, porque lo contrario es la violencia y la ausencia, obviamente, de mecanismos de solución de conflictos. Lo ejercen las personas que rechazan la democracia e intentan imponer sus ideas. En este caso, ¿por qué está el tema del terrorismo? Porque recuerden que el tema de cultura de paz termina con los mecanismos de solución de conflictos y con la época de violencia en el Perú. Entonces se va a hablar de los años 80 y el terrorismo. Es el miedo o rechazo al extranjero, xenofobia o discriminación xenófoba. Consiste en una serie de valores, actitudes, comportamientos que rechazan la violencia. Ahí está el programa, Cultura de Paz. Claro, porque en la primera parte es cómo se llama este proceso de interacción de las personas, entonces la convivencia, pero la serie de valores, actitudes, este programa en sí, cuando digan cultura de paz, siempre lo van a definir como la no violencia, por eso dicen que rechaza la violencia. Principio de la cultura de paz, respeto a las personas, rechazar la violencia, reivindicar la solidaridad, todo lo que son valores serían todas las anteriores. Listo. Terminamos nuestra partecita para relajarnos un poco, para despertar y poder hacer nuestras preguntas. Muy bien. Entonces, ahora sí pasamos a nuestras preguntitas. Número uno. Luego de escuchar su clase sobre convivencia democrática, Catherine puede afirmar que el concepto hace referencia a únicamente respetar a los miembros de la familia. Eso de únicamente, siempre que nosotros veamos esos términos de único, solo, se invalida.
Convivir con el que piensa distinto respetando los derechos de los demás, por supuesto. ¿No? Súper sencillo. Aprender a desarrollar actividades económicas y políticas, pues esto es más que todo una especie de desarrollo social, pero no de convivencia entre personas. Convivir armoniosamente está bien, pero eso dentro de una dictadura, si sea una convivencia armónica, estés de acuerdo, igual la dictadura ya está expresando una falta de libertad. La exclusión, de que dice exclusión es separación, ya es discriminación de los partidos políticos de izquierda, también no sería considerado una verdadera cultura de paz. A todos le gusta mucho que escuchen sus ideas, son buenas, sin embargo, cada vez que alguien quiere sugerirle o darle nuevas ideas, se vuelve renuente, reacio a escucharlas. Le falta ser tolerante. 3. Algunos de los problemas de convivencia que existen en el Perú son la corrupción y la delincuencia. Este último va desde los delitos menores y comunes hasta bandas organizadas y delitos financieros. Los factores básicos que influyen en su ocurrencia son cultural, educativo y religioso, ideológico, racial y geográfico, comunicacional, urbano y biológico, demográfico, psicológico y marginal, social, económico y político. Usualmente los problemas se dan más que todo por el ámbito social, económico, político. La pobreza siempre lo relacionan con problemas de convivencia. Que eso no significa que ser pobre involucre que no sea delincuente, discriminador y corrupto. Pero siempre en los ámbitos de pobreza hay esta problemática mayor, ¿no? Y son problemas usualmente de corte social y de corte político. Social es la discriminación, económico incluso llega a ser la delincuencia y político la corrupción. El conflicto que se genera entre los habitantes que ocupan informalmente las laderas de los cerros José Gálvez en Villa María del Triunfo y el alcalde distrital, quien considera improcedente otorgarle licencia de construcción, debe ser resuelto vía acciones vinculadas al de la cultura de paz. ¿Cuál de las acciones responden al enunciado? Impulso de la identidad nacional en las instituciones del distrito. Eso sería solamente solucionar un problema específico, más no general, no para todos. Desarrollo de aptitudes para el diálogo. Usualmente cuando uno trabaja cultura de paz, tiene que estar vinculado al diálogo y la no violencia. Conciliadores sería adecuado si es que pasamos de repente primero a la negociación, no la mediación. En este caso, como hablamos de otorgar licencia al alcalde, pues los temas de conciliación no resuelven estos problemas, serían más que todo de mediación. Por lo tanto, nos quedamos con la B. Ya de por sí, todos estos conceptos de negociación, mediación y conciliación están integrados en esta B. En relación con los problemas de convivencia y cultura de paz, identifica las afirmaciones verdaderas. ¿El bullying es una forma de discriminación? Sí, es una forma de violencia y de por tanto es una forma de discriminación. ¿En la corrupción participa solo un actor corrupto? No. Para que sea un acto de corrupción tiene que haber corrupto y corruptor. Eso no significa que si hay uno solo no tenga sanción penal, pero igual, para que se consume el acto se necesitan a los dos, el que pide y el que da. ¿El pluralismo es el reconocimiento de la igualdad? No, el pluralismo es el reconocimiento de la diferencia, de saber que existen varios partidos políticos. ¿La erradicación de la pobreza favorece la cultura de paz? Sí. Reduce también, está comprobado, reducir la pobreza reduce los diferentes problemas que puedan surgir con la violencia. ¿El consenso supone unanimidad para la convivencia? No. Ya sabemos que es imposible llegar a un acuerdo total. Siempre es la mayoría.
Según las autoridades migratorias, en los últimos 2 años han entrado a nuestro país aproximadamente 100.000 venezolanos, ¿no? En este caso, motivado las actitudes de exclusión. Eso sería discriminación. ¿De qué tipo? Xenófoba. En los últimos años, la violencia contra la mujer y los menores de edad ha escalado a niveles preocupantes según las encuestas y datos de los organismos públicos. Una constante con casi todos los casos en que se manifiestan valores negativos muy arraigados en la sociedad, como el machismo, los castigos corporales infligidos a niños. Contra las manifestaciones de violencia, muchas organizaciones públicas privadas hacen sus esfuerzos por sensibilizar acerca de sus causas y consecuencias. En el marco de, usualmente todo programa que busca la convivencia democrática está ambientada en la cultura de paz, exacto. Los funcionarios o servidores públicos pueden ser proclives a cometer o abusar de su poder. Algunos reciben dinero, cohecho pasivo, otros se apropian de bienes, peculado, exacto. 9. Manejar los conflictos de manera razonable, fomentando el diálogo y los consensos. Puede evitar la irracional violencia desatada durante pugnas y protestas sociales realizadas en nuestro país. A partir de lo expuesto, identifiquen los enunciados que están íntegramente vinculados al desarrollo pleno de una cultura de paz. Promover debates alturados en las instituciones educativas donde se expongan puntos de vista opuestos, si es bueno. El problema no es el conflicto, el problema no es el debate, es el problema cómo se resuelven estos conflictos. Capacidades para integrarnos, priorizando. A pesar que quizás uno vea que la problemática mayor es en algunas zonas, en cultura de paz no se puede priorizar una zona por otra, no se pueden priorizar también grupos humanos. Valores que fortalezcan la convivencia, está bien. Capacitar solo a los alfabetizados, perdón, ya es exclusión. La discriminación es uno de los grandes problemas en nuestro país, ocasionando en la población el menoscabo en el ejercicio o goce de sus derechos individuales o colectivos. Por lo que es importante fortalecer la autoestima de las personas. Planteada esta problemática, determina el valor de verdad de los siguientes enunciados. Realizar campañas que aceptan la normalización de actos, frases o palabras denigrantes. Si nosotros normalizamos, como decíamos, no hacer las disque bromas, pues estaríamos más bien alimentando la discriminación. Evidenciar que el uso de humor agresivo o lenguaje hiriente hacia las personas de forma violenta es una forma, perdón, de violencia, está bien. Implementar eventos comunicacionales para poner énfasis que la discriminación es sancionable también estaría bien. Minimizar las bromas raciales, no, al contrario. Todo acto de discriminación, por más pequeño que sea, debe ser sancionado. Direccionar los contratos a favor de una empresa, ya eso es colusión. Aprobación de un proyecto de ley para favorecer a un distrito. Favorecer tráfico de influencias. 4 parlamentarios utilizaron pasajes pagados por el Estado para su semana de representación congresal. Utilizaron para algo suyo, especulado. Solicita el monto, solicitó dinero, pasivo. 1C.
2B, 3D y 4A. Funcionarios de una municipalidad capitalina han denunciado que personas inescrupulosas durante el año 2022 visitaron diversos negocios ofreciendo servicios de venta de facturas y así poder pagar un menos IGB. Asimismo, llenarlo con el monto que el negociante desee. Esta operación corresponde al tipo de delito. Obviamente, si es no pagar impuestos, deber tributario. La mayoría de los peruanos considera que la corrupción es el principal problema que enfrenta el Estado y que le impide lograr el desarrollo del país. Relaciona los casos que se exponen con los delitos de corrupción más frecuentes en el Perú. Un director hace uso del dinero para comprar tablet. Parece bueno, pero en realidad no avisó que es para eso, obviamente es para mantenimiento. Ofrece a un juez activo, porque está pagando, ascender por tener su padre cargo de embajador, tráfico de influencias. Dinero para irse de vacaciones a Punta Cana, peculado. 1D, 2A, 3B y 4C. La Contraloría General de la República, en una auditoría realizada a una municipalidad provincial, concluyó que existían indicios de un acto delictivo, puesto que los funcionarios encargados habían adquirido productos sin contar con especificaciones técnicas y sin licitación, otorgando la buena pro a un determinado proveedor. Si hemos dicho de un determinado proveedor, buena pro, productos, eso es empresa, colusión. Según el informe de seguridad ciudadana 2019 de la ONG Instituto de Defensa Legal, 9 de cada 10 personas temían ser víctimas de la delincuencia. A continuación determina el factor de verdad. Abandonar a su pareja gestante y en situación crítica, delito. Pero no es abandonar a su pareja. Abandonar sería una falta, porque mira cuántos peruanos abandonan a la pareja de embarazada, ¿no? Situación crítica es otra cosa. Revender tu entrada online no es un delito. Ocultar propiedades sí es un delito tributario. Participar como tu conductor en un asalto, por supuesto, eres cómplice, así no sepas incluso, tendrías que denunciar. Nuestro país atraviesa una situación delicada producto de las investigaciones que vienen realizando distintos funcionarios del Estado. Aquí presenciamos que es un problema arraigado en la sociedad. Si hablamos de funcionarios, es corrupción, obviamente. ¿Qué tipo de normas daña las jurídicas? Un efectivo policial recibió una suma de dinero de un vecino con el fin de gestionar lo necesario para que su primo, quien se encontraba detenido por presunto robo, quede en libertad. Muchos nos iríamos de frente al cohecho pasivo, porque dice que recibió dinero. Sin embargo, es de un vecino y un primo del vecino que obviamente es conocido, por lo tanto ya se convierte en un tráfico de influencias. El tráfico de influencias recibe dinero también. ¿Podrías denunciarlo o investigarlo por las dos situaciones? Sí. Al igual que las garantías, también los delitos pueden ir hermanados. Ese es el caso que salió hace tiempo en las noticias de un niño que grabó al policía cuando le pedía dinero a su papá. Pero el papá se encontraba ebrio también, entonces no hubo, gracias a la denuncia, un acto de corrupción, no se consumó. Se transgredieron normas jurídicas por parte de las dos personas.
No hubo consenso por parte del policía porque obviamente estaba pidiendo dinero. Él estaba pidiendo dinero y el otro estaba ebrio. Los dos infringieron la ley. Y lo que hizo el niño está bien de grabar, porque independiente de lo que haya pasado, debió aplicarse una sanción distinta. Los niños que nacieron en los últimos 5 años nunca podrán conocer la Siria que sus padres recuerdan, señala UNICEF. Y es que, y es porque las bombas han reducido a escombros las escuelas, hospitales y parques. Desde que comenzó la guerra en el año 2011 se tienen 2.4 millones de niños refugiados en países vecinos. Eso estaría en contra de la educación de los niños y de la cultura de paz. Es un programa de la UNESCO, sí, pero hermanado por la preocupación a la niñez de la UNICEF, obviamente. Un joven de 18 años fue sorprendido haciendo grafitis en un mundo exterior del monasterio de Santa Catalina, de la ciudad de Arequipa. El joven no solo tuvo que borrar los grafitis que hizo y pagar la multa. Obviamente, ¿eso es un acto delictivo? No, porque ya les dije que pintar es una falta, no es un delito. Y listo, preciosos, acabamos. Hoy día, pues el tema de las preguntitas, voy a enviarles aquí el archivo ya resuelto de la práctica para que ustedes puedan verificar. Y nos faltaría en este caso trabajar la sesión 2. La sesión 2 tiene que ver con la solución de los problemas de convivencia democrática, que sería negociación, mediación y conciliación. Vemos un poco la violencia en el Perú, la época del terrorismo, y pues ese día hacemos nuestro quizzes final. El quizzes que involucra todo lo trabajado en la primera y la segunda semana de convivencia democrática. Ahora sí, chicos, nos vamos despidiendo. Ya están cansados, me imagino, porque empiezan ustedes siempre todos los sábados mucho activos cuando empiezan y luego terminan así todos cansaditos. Pero está bien, también la hora es un poquito pesada. Que descansen, que tengan buenas noches y que sí, es normal, es normal. Yo también, es una hora fuerte. Que tengan un bonito fin de semana, un bonito domingo y ya nos estamos viendo en la próxima semana. Un fuerte abrazo y un besote para ustedes. Cuídense mucho, nos vemos. Nos vemos.